Vamos a hablar de Brasil. Va a seguir teniendo problemas legales, no ha tenido, bueno, sí, en el pasado ha tenido, pero ahorita van a tener bastantes investigaciones legales. Entonces hay que pedirle al Señor para que esto no se presente más problemas. Yo les dije, llegando Lula, se los dije, no se los dije que va a quedar presente. Pero es que el Señor nos dice, pero es que, bueno. Se han venido muchas protestas y muchos problemas, se van a venir más, ya vamos a hablar un poquito de eso. Le van a querer hacer un golpe de Estado a Lula, eso lo hablamos la vez pasada. Sí, señor, ya lo están organizando. Protestas, problemas judiciales, también quieren destaparle varias cosas, porque es que él no ha sido un angelito de la guardia, ha sido un santo. Entonces, él tiene su pasado, sus vainas ahí, sus triquiñuelas. También en estas elecciones dieron triquiñuelas, aunque ya salieron a desmentirlas, pero por ahí hay sus cosas raras. Entonces va a tener también unos problemas, unos llamamientos jurídicos. Va a haber un fracaso económico, político en Brasil muy fuerte, porque va a empezar a hacer unas reformas, pero muy dracas, y eso va a tener un trauma, pero berraco para la economía, para el trabajo, para los gastos. Va a haber super mega ultra inflación, va a haber estanflación, va a haber recesión en todas partes del mundo, y Brasil también. Y esto va a hacer de que la gente salga a marchar y quieran sacarlo a Lula. Ahorita va ahí. Sí han habido algunos movimientos, algunas marchas, sí ha habido violencia, han matado un poco gente por ahí, pero no a gran escala. Eso se va a ver más adelante. Él no va a durar mucho en el poder, es lo que el Señor ha mostrado. Él va a empezar a hacer ahorita, más que todo, va muy regular la cosa en Brasil, mucho viaje internacional a muchos lugares, porque va a ir a conseguir plata para él, plata para el Estado, plata para todo el mundo. La salud la veo deteriorada. El Señor a mí me ha mostrado que él va a empezar a sufrir de corazón, de hígado, de próstata. A él lo van a tener que intervenir. Eso va a ser de un momento a otro, porque el estrés, esta gente maneja un estrés muy berraco. Lo van a tener que intervenir y va a ser delicada la cirugía. Entonces, situación crítica a esta hora en el corazón de la democracia brasileña. Miles de simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro invaden el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto. Las inmediaciones del Congreso habían sido acordonadas por las autoridades, pero los bolsonaristas, que se niegan a aceptar la elección de Luis Ignacio Lula da Silva, retiraron las vallas de seguridad y decenas de ellos comenzaron a subir la rampa del edificio para ocupar la azotea. Así comenzó. Y estas son parte de las impactantes imágenes que han sido distribuidas por medios locales y también por ciudadanos comunes que a esta hora circulan en redes sociales. Muestran una marea humana ingresando en la sede de la Cámara de Diputados y del Senado. Recordemos que Bolsonaro, derrotado con un estrecho margen por Lula, en octubre pasado se trasladó a los Estados Unidos 2 días antes de la asunción de Lula al poder. Con ello, Bolsonaro declinó entregarle la banda presidencial a su sucesor. Marcelo Silva de Sousa está hasta ahora tomando el pulso a los hechos allá en Brasilia. Marcelo, saludos. Y bueno, las noticias son inquietantes, suceden a una velocidad enorme. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Buenas tardes, Jenny. Situación crítica aquí en la capital brasileña porque en estos momentos se están dando choques en el centro del poder político del país entre la policía y decenas de miles de manifestantes que en un episodio tal vez peor que el Capitolio, porque en este caso han invadido la sede de los 3 principales poderes de Brasil. Hablamos del Congreso, el Palacio del Planalto, la Casa de Gobierno y también el Supremo Tribunal Federal. Hay reportes de destrozos, vidrios rotos, manifestantes bolsonaristas radicalizados que se pasean como por su casa dentro de los edificios públicos, mientras la policía está incrementando los esfuerzos para intentar controlar la situación. En estos momentos, helicópteros de la policía militar del Distrito Federal de aquí de Brasilia está arrojando gases, bombas de efecto moral desde los aires para intentar dispersar a la policía. Y se vive una situación de destrozo total, vidrios rotos, obras de arte depredadas y sillas. Inclusive se habla de que los manifestantes rompieron armarios del Supremo Tribunal Federal.
de la sede de la Corte Suprema, una tragedia, un desorden tal vez anunciado porque el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva tenía reportes de que estaban llegando a la capital en las últimas horas al menos 100 micros con manifestantes que se unirían al campamento con consignas antidemocráticas que desde la elección de octubre, desde la derrota de Bolsonaro, acampaban frente al cuartel general del ejército, un campamento que hoy decidió trasladarse hacia el corazón político, hacia la explanada de los ministerios para invadir las sedes de los tres poderes y de alguna manera pedir por lo que ellos creen que no reconocen el triunfo electoral de Luis Ignacio Lula da Silva y por lo que ellos creen es momento de dar un paso más para intentar avanzar con sus consignas antidemocráticas. La policía intenta controlar la situación, pero en estos momentos se viven verdaderos desmanes. De todo esto, de la oportunidad en que sucede todo esto, nos preguntamos qué está haciendo el gobierno, el mismo Lula, para enfrentar esta crisis. Hemos conocido las declaraciones del ministro de Justicia, pero ¿qué está pasando a nivel político, Marcelo? Bueno, hay dos caminos que está llevando adelante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Conversé antes de entrar al aire con algunas fuentes del Partido de los Trabajadores. Por un lado, están enviando refuerzos lo antes posible hacia la zona de la explanada de los ministerios. Desde este punto donde estoy parado, aproximadamente 5 kilómetros de los edificios públicos, pude ver en pocos minutos decenas de móviles de la policía que se dirigían a la zona a toda velocidad con las sirenas prendidas. Esto por un lado. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva sospecha que la actitud de la policía del Distrito Federal no fue la apropiada y por eso preparan un decreto de garantía de ley y orden. Esto puede significar en la práctica una intervención en la seguridad del Distrito Federal que quedaría bajo la órbita del gobierno federal y les permitiría utilizar a militares en caso de que sea necesario para contener los desmanes. Un gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva que está reaccionando sobre la marcha, que no calculó tal vez que iban a ser tan numerosas las manifestaciones y que tal vez la policía tendría otra actitud frente a los manifestantes, se ve sobrepasada mientras el presidente Luis Ignacio Lula da Silva no está en la capital, está en Araraquara en estos momentos en una visita que tenía prevista en el interior de San Pablo para acompañar una situación de inundaciones por lluvias en las últimas horas, así que vamos a continuar acompañando cómo va reaccionando el gobierno de Lula da Silva ante esta situación inédita y realmente a esta hora todavía fuera de control. Cuesta creer la crónica hasta ahora en Brasilia. Seguiremos contigo en futuras emisiones de Deutsche Welle Noticias. Gracias, Marcelo Silva de Sousa, en la capital.